Y ahora nos vamos desde esa montaña alavesa, vamos a seguir viajando y nos vamos a ir hasta Galicia. Nos vamos a ir hasta Galicia porque ¿qué es lo que vamos a encontrar allí? Bueno, vamos a encontrar en el Culler de Pau, vamos a encontrar muchísima gastronomía, vamos a encontrar mar, vamos a encontrar mucha sostenibilidad. Nos recordemos que tiene una estrella Michelin a esa sostenibilidad, 2 estrellas, una de ellas es a esa sostenibilidad. Y surge, ese Culler de Pau, surge como una prolongación del mar, de la tierra. Recordemos que Galicia es un paraíso para cualquier cocinero, en el que se encuentra el mar, se encuentran con los pescadores, se encuentran también con ese campo maravilloso que tienen allí, y todo eso para encontrar esto que vamos a ver en este vídeo. Así le presentamos. Isto é onde vivimos. Isto é Culler de Pau. Esta é a miña casa, as súas portas, paredes e ventás. Este é o meu pai, o outro día na cociña. Meus pais que loitaron tanto sempre pensando nos demais, nunca en eles, e construindo riqueza e vida ao redor. Gracias, pais. Culler de Pau é territorio. É territorio. Pais, os valores, a humildade, produto, o eixo, o territorio, o grove, un anclaxe, os valores, a humildade, o orgánico, o natural, natureza, o respeto, o orgánico, o natural. Taca, un soño compartido. Taca, a horta é vida, o orgánico, o natural, o respeto, Amaranta, é a familia, é o todo, é territorio, responsabilidade, é familia. Culler de Pau, emoción. How can your restaurant not just only make pretty dishes, but to tell a story? Everything has connection. Cooking is a reflection of the place where you are, about your culture, about your traditions, about the products that you have around you. It's a human story that has been transcending into many different ways. What story we want to tell? Ai, meu filliño, aquí non. Coa que está caendo. Papá, abrimos. Non vai vir ninguén. Lonxe das cidades. Baste meter unha hostia. Abrimos en Reboredo, papá. Pero tiñámolo claro. Abrimos na casa. Nervos, medo, Ilusión, dúbidas. sobre todo ilusión. Amaranta, Taca, os tres xuntos dende o inicio. Nunca o esquezas. A clave é o noso contexto. Hai que buscar produtos e sabores, Sal a buscalos. curiosear. Hai que sair ao campo. Por estas cousas, a horta converteuse na nosa obsesión. O noso pulmón. O Recuperala, noso corazón. darlle o protagonismo que se merece. Pum, pum. E de quen íamos a aprender senón? Son o noso libro de consulta. Tiñamos que explorar camiños novos en Galicia. Por que ninguén o facía? Tiña que ser da súa man e que tivesen a visibilidade que merecen. Sen eles non seríamos Culler de Pau. O recoñecemento chegou ben cedo. Non vos esquecer, non é un obxectivo en si mesmo, é consecuencia de un bo traballo. Continuemos. Porque a mellor recompensa é que o comensal goce.
é un camiño cheo de pedra. Busca a saída. Aproveita o Parar, tempo. pensar, parar, Imos que podemos. pensar, colleitar. Imos. E canto máis Xuntos. coñeces, máis camiños comezan a abrirse. E precisas doutros como a ti, Que pensen sintan como a ti, que sintan como a nós. para devolverlle a terra o que a terra nos dá. Sen vós é imposible. Non sodes o meu equipo, sodes O equipo de Culler de Pau. Non me esquezo dos vosos nomes, das vosas caras, da vosa ilusión, do voso esforzo. 10 aniños non son nada, meu. Escoitas? Non son nada. Esta é a nosa casa. Isto é Culler de Pau. Todos somos Culler de Pau. Bueno, pues empezamos la mañana emocionados. Disculpar primero que el vídeo tendría que estar subtitulado, ¿vale? Disculpad, pero bueno, así también aprovecho la oportunidad de que en Galicia tenemos una lengua hermosa que tenemos que cuidar, que es el gallego. Ahí concentren este vídeo. Bueno, primero estoy encantado de estar aquí, gracias por asistir y por darnos la oportunidad desde un rinconcito pequeño que se llama Culler de Pau, que está en una aldea que se llama Reboredo, en un pueblecito que se llama Ogrove. Y voy a empezar por del origen. El origen empieza en la emigración, en mi padre y en mi madre. Mi padre cocinero, mi madre camarera, y que tuvieron que salir de sus casas en busca de un mejor futuro porque salían de la miseria. Y esto para mí es importante recordarlo. Yo nací también en la emigración, sea lo que fueron a Suiza, lo que construyeron en Suiza y después cuando volvieron a su pueblo, a construir siempre sumando. Y creo que estamos en tiempos de que nadie es juez de decidir quién sí, quién no. Hay una sociedad que se considera inteligente y justa, tendría que buscar un equilibrio en este sentido, porque en el fondo somos las personas y que nos dará para entender cuando estemos hablando del proyecto que está un poco en el centro de todo lo que vamos a hablar. Culler de Pau nace de una historia de amor, de Amaranta, de Javi, y que con una idea de volverse al pueblo, y al pueblo como opción, porque ya creo que cometiera el impulso contrario cuando era más joven. Necesitaba salir y era importante salir a una edad más joven para conocer, para ver, para ganar en personalidad, etcétera, conocer otras culturas, otras gentes. Pero sí, ya después de unos añitos de trabajar en muchos lugares, viajar mucho y estar en ciudades, que era donde iba, donde pensaba que estaba el futuro y la única opción, pues quizás madurando ya el proyecto en los diferentes destinos en los que estuve. El último lugar fue en una ciudad densa, intensa, maravillosa, que fue en Tokio. Ahí fue quizás donde tuve claro a los 30 años de decir que me quería volver. Quería volver porque quizás la ciudad se estaba convirtiendo ya en insana y necesitaba encontrarme en dónde mejor que en mi pueblo, en el pueblo donde crecí y donde tenía un poco acomodada mi vida cuando era más joven, ¿no? Y no fue fácil la decisión de venirse para el pueblo otra vez. Fue en 2009, en un momento económico durísimo, con una crisis galopante y donde tuvimos que pelear un poco en contra de todas esas. Y cuando ahí decían, baste meter una hostia, aquí no, estuve pidiendo consejo pues a otros hosteleros. Bueno, mis padres ya por
porque siempre te ponen en el lugar más difícil, nadie daba un duro, era, vuelvo a repetir, un momento difícil económicamente para montar un proyecto como este, pero yo lo tenía claro, tuve dudas, todo lo que me hablaban y todo lo que me hacía de alguna forma pensar un poco y buscar un equilibrio. Tuve dudas, pero siempre lo tuve claro, quiero decir, tuve dudas de cómo gestionarlo, para cómo hacer rentable en el fondo, modo de vida, ¿no? Y a través de un negocio, a través de un proyecto, de un restaurante que tenía que arrancar desde un lugar pequeñito. Pero también tenía claro que quería ser feliz, con la ambición controlada, después de estar en muchos lugares y trabajar en muchos sitios, quería pues, construir un proyecto de vida con mi pareja, tener hijos en un contexto de naturaleza y donde eso, si me iba a dedicar a la cocina, que es lo que más me gusta y me apasiona, el mejor lugar para poder expresar a través de ese lenguaje que es la cocina iba a ser en mi pueblo. Conozco los paisanos, los lugares, y vivimos en un pequeño paraíso. Culler de Pau está en el rural, rodeado de campos de cultivo, de huertitas, y a unos 800 metros tenemos la Ría de Arousa. Tuvimos claro, una vez plantados en el comedor, que es un ventanal de 14 metros que se abre a ese paisaje, tuvimos claro lo que queríamos hacer o lo que nos sugería hacer en el lugar. Cuando uno llega a un sitio y vamos a montar un restaurante con una estructura ya, con una edificación en un entorno idílico, tiene que respetar. Y respetar es llegar y tratar de preguntarte qué debes hacer. Y qué debes hacer es comprometerte. Creo que cualquier empresa debería tener, y más ahora que nunca, debería tener claro que cuando llegas no puedes llegar como un rodillo. Cuando llegas, y lo contaba antes Edorta, y de esto hablamos mucho, tienes sus códigos, el lugar, sus códigos que a veces no responden a lo que está escrito en un papel y que se hacen esas políticas desde despachos y donde hay moquetas. Entonces tú tienes que llegar, preguntarte ese deber, mirar para afuera. Primero nos marcó la propuesta, y esto, pues mira tú, que ayuda, ¿no? Solo dejándose llevar un poco. Teníamos claro que queríamos acompañar a ese entorno, teníamos claro que queríamos ser, de alguna forma, ser un intermediario, ¿no? La cocina es intermediario un poco de este mundo, ¿no? Estamos ahí en el medio, trabajamos con la naturaleza y nos damos a las personas. Entonces, con todo un poco amalgama de intenciones y de emociones en el fondo, construimos un proyecto, y ese proyecto está construido, y nuestra historia la construimos alrededor de ese paisaje. Es inspirador, no se nos agota las pistas para cocinar, y era una necesidad. Como decía, voy al mercado. Después es importante como el movimiento del restaurante es el que marca un poco el concepto y la idea, y de cómo fuimos formando el proyecto desde el principio. Teníamos claro que queríamos conocer a todas esas personas, como hablaba antes Edorta, de los que nos traen producto. Hay que acercarse con respeto, con cariño, mirarle a los ojos y entender, sobre todo, entender sus códigos, entender lo que hay detrás. Para nosotros es importante, porque todo esto nos va a ayudar a buscar pues, una pequeña red en el fondo, de confianza. Y no se hace solo llamando por teléfono, mandando 4 mails. Nuestra suerte es que estando donde estamos nos permite caminar y encontrarnos con personas interesantes, con mucho que contar, con mucho conocimiento, y clave para buscar ese lenguaje más particular, ¿no? Y que era uno de los puntos de partida, ¿no? Siempre pensábamos a la hora de montar un restaurante cómo ser diferentes. Cómo ser diferentes, el primer impulso es decir, bueno, vamos a buscar lejos porque parece que lo que tienes cerca pues ya estás aburrido y ya lo viste, y a veces hasta te dio trabajo y penurias. Esto pasa mucho en Galicia. Por eso a veces necesitamos pararnos, pensar
y mi gran suerte es que yo ya tuve otras oportunidades que no tuvieron mis padres y las generaciones anteriores, que no pudieron hacer otra cosa que currar, currar y currar. Galicia es un lugar que tiene una economía pues que le cuesta, con el potencial que tiene, y esto pues influye mucho a la hora de ver cómo se desarrollan los pueblos y cómo piensa un poco la gente, ¿no? Teníamos, claro que acercándonos pues, al mercado, a los paisanos que teníamos alrededor, ahí íbamos a intentar construir esa pequeña red que nos iba a hacer felices, en el fondo, cocinando y viviendo. Yo creo que la responsabilidad que tenemos todos, ahora que tanto se habla de sostenibilidad y es eso, es un camino, ¿no? Es un viaje que emprender y no una meta y un objetivo en sí mismo, ¿no? Yo creo que al final lo mejor es, y a medida que tú vas avanzando y vas teniendo este compromiso y trabajando de esta forma, vas entendiendo la complejidad del término, ¿no? de sostenibilidad, ¿no? Y cada vez te da más respeto incluso hablar de ella. Y más en la sociedad en la que vivimos, que hacemos las palabras de tanto usarlas y de camuflarlo ahí en lavados de imagen, las hacemos vulnerables. Para nosotros es importante acomodar la propuesta a los ritmos de la naturaleza. Lo tenemos claro al mercado cada día. Y después tenemos un trabajo pendiente de los productores, de la huerta propia y de cómo nos va sirviendo la naturaleza en cada momento el mejor producto. Esto que suena así es un currazo donde tenemos que estar muy pendientes de todos los productores, no prima la cantidad, prima la calidad, prima escuchar, ver cómo puedes cambiar el menú en casi cada día. No cambiamos todo, pero sí que tenemos que estar todos muy pendientes de esos cambios y de esa cesta de la compra que cada día es diferente. Pero esto nos gusta, nos gusta a mí que me saque los colores en la caballa que compro un día, el día anterior a la que compro el día siguiente, siempre es diferente. Son productos vivos, como nuestro trabajo también son esos procesos vivos del que formamos parte y donde formamos parte como un todo, no siendo el chef o el restaurante como por encima de, ¿no? Yo creo que es justo lo contrario. Tenemos una responsabilidad, pero también tenemos una suerte de poder pues, ser un dinamizador de la economía local, ser parte de ese movimiento del pueblo, ser una opción también. Los restaurantes ahora gastronómicos y todas estas propuestas pues, tienen su escaparate y pueden generar modelos que hagan pensar, y sobre todo en una Galicia donde pues estamos muy acostumbrados a salir de casa, pues que se vea que puede haber futuro ahí. Empezamos eso, con muchas dudas a la hora de comprar. Es clave a la hora de entender pues, tu responsabilidad con el medio ambiente y con ese compromiso que hablaba antes. La materia prima es fundamental. Conocerla, es fundamental ver un poco el recorrido que tiene, pero sobre todo prestarle más atención. Yo creo que en la gastronomía vivimos tiempos de demasiado esteticismo, pensar demasiado en esa estética. Para nosotros es fundamental conocer la materia prima con la que trabajamos, el producto, ver desde el origen, es clave para entender después la propuesta que hacemos y después para entender también y ser conscientes de en el tiempo que nos tocó cocinar. Hace 25 años la cocina iba por otro lado porque la sociedad también iba por otro lado. Ahora estamos todos en el momento que estamos, hay alertas donde nos dicen que o empezamos a pensar en los demás y en dejar un futuro mejor. Hablo de que hace 25 años se cocinaba diferente, donde la tecnología, donde las técnicas eran quizás lo más importante, pero ahora estamos en otro tiempo. Ahora tenemos que aprovechar esas tecnologías, esa innovación de donde salieron muchas ideas y se construyeron muchos
herramientas, ahora tenemos que ponerlas a favor del reto que tenemos todos, del reto de cuidar, del reto de empezar a respetar y a pensar que no tiene sentido, no hay una lógica dentro de productos que viajan kilómetros de distancia sin sentido, ¿no? Una manzana que atraviesa todo el charco para llegar a una estantería de un supermercado. Yo creo que es bueno ahora pues agitarse un poquito, el debate está encima de la mesa, donde todos estamos o deberíamos estar sensibilizados, ya no hay otra opción. Cualquier empresa tiene que empezar a adaptarse, ya vemos todas las informaciones que nos vienen y las normativas. Tenemos que empezar a adaptar nuestras casas. Primero, el cambio está en el pensamiento individual. Es decir, Culler de Pau es un equipo que creció y que es vital, el capital humano que hay en nuestra casa, vital. Creció progresivamente a medida que iba creciendo el restaurante. Es decir, aunque uno tenga una idea pues, de sensibilidad, de intentar aportar, dándose cuenta de dónde está y dónde tienes que acompañar y no forzar ese entorno del que te sirves en el fondo y donde tú le tienes que dar y servir a él también, no es lo... Primero, ese pensamiento individual, después el colectivo, que es lo más importante, de cómo todos bajo una misma idea, cada uno de un lugar, cada uno con sus tics, yo mismo, quiero decir que puedo hablar ahora de que estamos trabajando en este sentido y cada vez somos más, trabajamos más el detalle para cuidar los espacios y para cada vez ser más responsables. No somos sostenibles, es imposible que un restaurante como el nuestro sea sostenible, 100% autosuficiente. Ese es el objetivo, es un poquito el sueño, pero no ser autosuficiente para no comprar a los productores, esto hablaré luego, pero voy a que si no compramos de forma en los canales donde está pues toda esta cadena de valor de la que estoy hablando, al final no estamos haciendo nada. Si todo el equipo no está en sintonía, al final es o todos o ninguno. Y es un proceso de hablar mucho, de entender, pero sobre todo también de ordenar el restaurante. El restaurante creció y queremos que crezca cara al exterior y cada vez más. Tenemos una huerta que nos indicó, y la montamos hace 7 años, y fue el pulmón y fue revelador por donde quiere ir Culler de Pau y nos permite primero tener el conocimiento a pie de campo. Lo que hacemos en la huerta es tener cultivos que nos permitan tener esa espontaneidad, esa inmediatez que tanto nos gusta en Culler del producto y de esa frescura que para nosotros es un sabor más y sobre todo es un respeto de cómo viaja ese producto a la cocina, ¿no? Aparte de ser ese libro de consulta, nos deslocaliza. Salimos de la cocina, tenemos 2 chicos que bajan cada día a la mañana a recoger hierbitas y plantitas, las charlas damos desde la huerta. Bueno, que es una fuente de información, de inspiración maravillosa. Ahí nacen los platos, caminando, y ya no es que nazcan los platos caminando, encontrándote con plantas, productos que te van soltando sus aromas, las llevas en la cesta y ya te va dando pistas para que lo cocines, sino que hay alguna cosa más importante para que todo este equipo pues vaya entendiendo esa sensibilidad. No es lo mismo que tú llegues a cocina y te den una caja de 200 tomates y los tengas que limpiar. Si tú recoges cada día, si ves lo que le pasó al día anterior, que cayó una helada y se estropean, los vas a trabajar, aunque te los tengas que currar igual rápido y bien o cada vez mejor, ya conoces al tomate de otra forma. Y ahí empezamos a entender todos dónde estamos, porque es clave, o todos o ninguno, vuelvo a repetirlo. Nos pasa con el compostaje, uno de los, en la gestión de residuos del restaurante, que cada vez somos más eficientes. Cuando pensamos que era muy difícil, claro, en las partidas, tener todo separado para después llevar al compostaje, tener diferentes contenedores, parecía que iba a ser un lío para el restaurante y es simplemente pensarlo y cambiar, en vez de ir para un lado, ir para el otro, nada más. No nos cuesta, no nos lleva más tiempo y nos hace ser más felices y más conscientes y seguir cocinando hasta llevando ese producto al compostaje. El compostaje también quizás fue
las cosas que hicimos en el restaurante que nos permite ver, no sé si es el 70% del desperdicio, un restaurante está en el orgánico, estamos consiguiendo ya un 60% llevárselo al compostaje, el compostaje se va a la huerta y de la huerta vuelve al restaurante y después lo compartimos con los vecinos también. Hablaba de que Culler de Espau está rodeado de campos y mira, hablando de algo que también que trabajamos desde el restaurante, desde el principio, que es relacionarnos con el centro de investigación para recuperar semillas autóctonas, para generar de alguna, por el lado egoísta, para tener productos diferentes para cocinar, pero para el lado interesante para el entorno es que generamos diversidad. Mira, una cosa curiosa que nos pasó este año como tuvimos mucho tiempo para hacer muchas cosas, arrendamos más huerta de señora María. María es una señora mayor que ya estaba cansada, que los hijos no quieren ir al campo y que nos dijo este año si queríamos trabajar en la huerta que tenía justo al lado del restaurante. Nosotros encantados. Son 2.000 metros más de huerta y ahí tenemos como separado, en una parte de la huerta en la que teníamos antes, tenemos plantas y hierbas y en la otra parte tenemos diferentes cultivos, unos nos valen para investigación, tipo el CSIC nos da variedades de semillas, nosotros las cultivamos, todo lo que tenemos en la huerta, la tenemos en la huerta de los productores. Lo que plantamos, claro, uno dice, hostia, se monta en la huerta y ya no compramos más a los productores y nos ahorramos, no, le compramos aún más a los productores, trabajamos más vegetal y le compramos aún más, porque teniéndola cerca nos da recursos para cocinar más huerta y más... y a lo que iba, cultivamos este año millo corvo, que es un maíz autóctono de Galicia, que estaba muy extendido ese cultivo antiguamente y se abandonó y curiosamente estaba ahí preservado en 3 paisanos en el minifundio que por capricho lo seguían cultivando. Una asociación de mujeres de Bueu en el 2000 empezó a recuperarlo, estuvo a punto de desaparecer de Galicia. Lo empezaron a recuperar y ahora ya es un cultivo que está más extendido. A nosotros nos dieron las semillas para cultivar en la huerta y estábamos cultivando. Un día a la semana teníamos todo el equipo día de huerta y el vecino Moncho nos pregunta ¿qué estábamos plantando? Bueno, con esa cara siempre de desconfianza para que no se la vendamos, ¿no? ¿Qué está desplantando ahí? Y le contamos millo corvo. Y me dice, bueno, pues dame un poquillo. Le dimos 1 kilo y la huerta al lado plantó también millo corvo. Señor María, que es la huerta que tenemos justo encima, también nos preguntó por curiosidad y también le dimos millo corvo, quiso plantar. Y a lo que voy con esto, no es tan difícil generar diversidad, es sacar una semilla del bolsillo y dársela al vecino. Y ahí ya estás aportando. Parece que tiene que haber un plan estratégico hecho por una consultoría para llenar el campo de diversidades. Es simplemente ese sentido común maravilloso del que hablaba Edorta, que nos permite, pues en el fondo, acercarnos con respeto y sobre todo con la voluntad de generar vida alrededor y con la voluntad de que esa señora María y ese Moncho pues formen parte de esa comunidad en la que nosotros estamos y en la que queremos hacerlo potente. Yo creo que en el tiempo que estamos ahora mismo es necesario buscar esos equilibrios. Tenemos realidades pequeñitas. La que mostraba Edorta en su casa, que lo vivía ayer y fue fantástico, único. Son pequeñitas, a veces están abandonadas de lo que es importante también, que se hagan políticas reales, adaptadas a esas pequeñas realidades de los lugares pequeñitos, con sus historias, con su movimiento, con su lenguaje, con su diversidad, con su diferenciación. Pues hay que estar ahí de alguna forma, porque si no, deja de existir esa parte tan importante y que va a buscar equilibrios a la hora de convivir en un planeta donde cada vez está más denso. Y curiosamente que tanto se habla y se llenan estos papeles de planes estratégicos de sostenibilidad, de la España verde, de no sé qué, tenemos que hacerlo útil, si no es una trampa y un agotamiento hablar de esto. Hay que empezar a pensar, y ya por salud para todos, que
hay que mirar para los pueblos con respeto, con dignidad y como el gran valor ahora mismo. ¿Para qué? Pues para que todo esto que hablamos, yo creo que funcione. No sé cómo voy. Hostia, ya me están cortando, ya me quedaba. Claro, para nosotros nada, y acabo, es importante integrarnos en ese entorno. Creo que es el momento que nos tocó ahora, es aportar y funcionar como esa coreografía que acompaña un poco a la naturaleza y que nos va a dejar ser lo que somos. Cuando se habla de sostenibilidad y de respeto no hay que olvidarse, lo vemos desde tres patas, desde la pata medioambiental, por supuesto, desde la pata económica y donde tiene que haber un equilibrio sí o sí, desde la pata de las personas, de los equipos. Esto es otra historia. Tanto hablamos de equilibrios y aquí tenemos que cambiar cosas, tenemos que empezar a ordenar nuestra vida en los restaurantes también de forma equilibrada. Y cuando uno habla del reciclaje, de la gestión de recursos, cuidadito, hay que mirar a dónde va ese producto. No podemos perder el hilo, no podemos ser los modernitos aquí que estamos reciclando y después no sabemos dónde se echa esa basura. Y hay dos cosas más importantes que creo que son fundamentales para entender que esto de la sostenibilidad es clave, la igualdad de oportunidades para todo el mundo y un equilibrio en la economía. Si no llegamos a hacer un mundo mejor, que parece que es lo que todos queremos, ¿no?